Han aparecido nuevas formas de financiamiento desde esquemas productivos, sobre todo esto en Argentina se vio claramente a partir de la crisis del 2001-2002, y a mí me parece que ahí hay también ejemplos para tomar, algunos ya fueron comentados previamente, y a mí me parece que ahí hay una batalla que librar desde el sector social que tiene que ver con que se empiecen a generar mecanismos en las organizaciones que les permitan obtener sus propios recursos más allá de las donaciones, que son absolutamente volátiles y que no les garantizan ningún tipo de sustentabilidad a largo plazo y que por lo general los obligan permanentemente a cambiar los ejes de agenda. Entonces, tenemos que empezar a generar esquemas de financiamiento a partir de en esquemas productivos que puedan desarrollar las propias organizaciones y tengan un financiamiento absolutamente legítimo para poder operar y generar cambio social. Y el otro aspecto que me parece también importante es la desconexión entre espacios emergentes y organizaciones existentes. A mí me parece que ahí hay un gran desafío de la sociedad en civil en su conjunto, sean donantes o donatarios, que es empezar a identificar a los nuevos espacios emergentes para empezar también a posicionarlos en el radar de la inversión social. La institucionalidad y las nuevas institucionalidades. A mí me parece que un gran problema que tenemos quienes estamos en la inversión social es que nos quedamos atados a la institucionalidad tradicional, ¿no? A los tres poderes de la democracia, al sistema de educación formal, que está perfecto, y esa es una de las institucionalidades. En las sociedades cada vez más complejas empiezan a aparecer muchísimas institucionalidades. El trueque es una institucionalidad en sí misma, Internet es una institucionalidad en sí misma, hay institucionalidad espontánea, la tecnología es institucionalidad en sí misma. El gran cuñado, lamentablemente en Argentina, se está convirtiendo en institucionalidad. La institucionalidad de las elecciones del 28 de junio pasan por el gran cuñado. Entonces, el problema no es que exista el gran cuñado, tampoco el problema es que vayan los candidatos al gran cuñado. El problema es que cuando van los candidatos al gran cuñado se ridiculizan más que el imitador. Entonces, en vez de que la presencia del candidato sirva para elevar el personaje a la realidad, lo que hace el invitado y el candidato es ser más ridículo que la ridiculización, ¿no? Es decir, el papel lamentable que hizo el jefe de gabinete el otro día, insultando, peleándose, digamos, realmente están marcando ahí ciertas institucionalidades que me parece que los inversores sociales tenemos que empezar a entender, porque la realidad los impone, y en estos países donde la realidad supera la ficción es quedar prácticamente afuera del impacto y de la transformación. Mayor participación de líderes sociales en el espacio estatal y sistema representativo. Esto me parece que también fue otro de los cambios que se dio en el 2001-2002 en Argentina. Se rompió con esta lógica de que la sociedad civil extiende certificados de castidad en la democracia, ¿no? Antes estaba mal visto que un dirigente social se involucre en el sistema de participación, de representación o en el Estado. Entonces, a mí me parece que hay un gran desafío ahí para los inversores sociales, que es cómo se sigue acompañando a los líderes sociales que deciden involucrarse en la disputa política. Lo peor que le puede pasar a un líder social es que un donante lo deje solo cuando decide ser diputado, cuando decide ser funcionario público. Por supuesto que no estoy proponiendo que los inversores sociales salgan a sostener campañas electorales de los dirigentes sociales, pero sí hay muchísimas otras formas de poder acompañar a dirigentes sociales cuando deciden involucrarse en la disputa de poder y en el sistema de representación. El otro aspecto que me parece fundamental para la inversión social es entender la lógica del que opera el modelo. Por lo general creemos en la sociedad civil que podemos imponer nuestra lógica y realmente somos el espacio con menos poder para imponer ninguna lógica. Entonces, el gran desafío que me parece que hay ahí es, de vuelta, romper esta lógica de castidad y entender que hay que sentarse con Aníbal Fernández si queremos realmente transformar la forma de hacer política en Argentina, o con cualquiera, digo, que tenga y que sea operador del modelo. Entonces, en la medida que yo no entienda la lógica de los que operan el modelo, no voy a poder transformar a la realidad, ¿no? Desde afuera es muy difícil, y menos si no entendemos la lógica. Porque el gran problema que tenemos en Argentina no es tanto la repetición de los personajes, ¿no? Porque en realidad los argentinos hemos dejado de lado a varios personajes
de la escena nacional, pero lo que no hemos logrado es, si bien cambiamos personajes, no hemos cambiado las lógicas. Entonces en el conurbano bonaerense tenemos un dualismo sin dualde. Entonces el problema es la lógica que impera en el modelo y en la forma de hacer política, y no tanto la cara visible de esa lógica. Entonces me parece fundamental sentarse con el distinto, con el diverso, para poder comprender desde qué lógica opera e impedir que se perpetúe esa lógica. Me parece que hay dos cosas que no van más. Uno es esto de que vos sos el donante. En realidad lo que hay que construir es una alianza sólida, estratégica entre donante y donatario. A mí me parece que el camino de que yo me diferencio del donante, porque en realidad el presupuesto de inversión del donante es el presupuesto operativo de las organizaciones de causa. Esto es así de lineal, no hay otra forma. Entonces, me parece que tienen que estar los dos construyendo una estrategia articulada para consolidar la sociedad civil y la transformación. En la medida que exista esta mirada casi infantil, ¿no?, de que yo me tengo que diferenciar del donante, está claro que son roles diferentes. Lo que tenemos que construir es la síntesis de la contradicción que nos permita, ni siquiera digo consensos, digo síntesis de la contradicción que nos permita impulsar acciones y optimizar la inversión social, no solamente de recursos financieros, sino también de recursos humanos y de intangibles, que en definitiva es lo que administra la sociedad civil. La sociedad civil, el presupuesto financiero es una excusa para la administración de intangibles. Y el otro aspecto es maximizar utilidades a costa de minimizar inversión social. A mí me parece que este modelo no va más, se habló de la crisis mundial, etc. No existe más, no resiste más el hecho de maximizar utilidades a costa de minimizar la inversión social. Una empresa es constructora de lo público, una empresa es constructora de comunidad, en la medida que no se entienda que los generadores de riqueza construyen lo público y construyen comunidad, me parece que va a ser bastante complicado generar transformación. Para ir terminando,